Ahora. Se está grabando la conferencia. ¿Se puede ver ahí en la pizarra? No, está apagado el teléfono. No sé, y la pasa apagada. Habría que parar, me parece. Mejor que no lo deje, no lo apague, siempre lo deje. No se pierde tiempo. Está enfocando. Vale. Bueno, vamos a abrir primero el cronograma. Esto lo envié yo por Alf, no sé si lo llegaste a ver. Lo envié ayer, porque estuvo cerrada la aplicación hasta el domingo. Hasta el domingo. Eso es. Entonces, el cronograma es la manera de distribuir el tiempo en este cuatrimestre para que no nos coja el toro al final, sino distribuir el tiempo de una manera razonable. Yo lo hago llegar a todo el alumnado y el alumnado dice, pues, mejor es así, o casi siempre dice, no, está bien, está. Pero bueno, el tiempo es lo que es y tampoco da para muchas florituras. Y luego te explico también un poco la manera de corrección. Bien, se trata de dos asignaturas en un mismo libro. Introducción a la Sociología 1 la vimos el primer cuatrimestre y abarca desde el tema 1 hasta el 7. Vale. Introducción a la Sociología 2 abarca desde el tema 8 al 14. Es decir, son 7 temas en cada caso. Vale. Los procedimientos son prácticamente los mismos, pero las asignaturas son independientes. También se utiliza el libro del propio Tesano, La Sociedad Dividida, para coger desde las páginas 117, creo que es hasta el final, a mitad del libro más. Se valora la evaluación continua. Incluso me solicitaron una hoja de la gente que venía a clase. Y yo escribí los nombres, pues terminan familiarizándose, ¿no? Y luego hay una PEC que consta de la sociedad dividida más un pequeño comentario de texto. La sociedad dividida vale 1,5, que es esto, y el pequeño comentario de texto de media página para comentar, claro, es de 0,5. Normalmente se utilizan temas de actualidad y más bien en relación con los cambios vertiginosos de última hora y con los problemas del paro, con toda la problemática social de la actualidad. Sobre las tendencias, sí. También puedes elegir, si no te convence esto, un comentario sobre las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn, que es un autor de filosofía de la ciencia. No, pero podemos escribirlo si queremos. T. S. Kuhn. Es un autor norteamericano. Es un autor norteamericano que se basó en que la ciencia no funciona tan individualmente como se creía, sino que en la ciencia lo que hay son grupos que protegen una determinada creencia de cómo está estructurado el mundo o cómo está estructurada la vida. Y en función de esas creencias defienden un determinado paradigma.
Quizás la palabra paradigma te suene en psicología, porque si te suena en psicología, pues ya es algo. ¿Por qué? Porque va a ocupar una parte de la explicación. Y un paradigma no es otra cosa que un marco conceptual de conceptos teóricos, eh, de leyes, de principios metafísicos, incluso ideales muy altos, creencias y valores que comparten una comunidad de científicos. Eso sería un paradigma. Entonces, el paradigma conductista que definió Skinner es muy diferente del paradigma cognitivo que defienden los actuales responsables de esa corriente hoy. Bien. Entonces, por ahí va el libro de Kuhn. Se llama así también, Revoluciones Científicas. Y pues es cortito y si tienes alguna idea, pues puede que te interese. Incluso yo puede que lo tenga en casa, por si no lo consigo. Bien. Entonces, ¿cómo puntúa la asignatura? La puntuación es 8. Bueno, la puntuación puede ser hasta 10, ¿no? Tú puedes hacer un examen brillante y puedes haber presentado la P y con el examen brillante solo haber obtenido un 10. ¿Vale? Pero si obtuvieses un 8, podrías llegar a un 10. ¿Cómo? Pues haciendo la parte de la sociedad dividida, que es 1,5, y obteniendo 1,5, y haciendo la parte del comentario, o bien de Kuhn, o bien de texto del siglo XXI sobre los problemas sociales y tal y cual, que puedas obtener un 0,5, al total, el 8 más los 2 puntos que has obtenido aquí, en su integridad, daría 10. O sea que hay dos maneras de puntuar, pero desgraciadamente Madrid otorga más valor siempre a el examen. Dicen que ellos desconfían de que si los trabajos realmente no los hace el alumno, de que tal. Claro. Entonces le digo yo, bueno, pero para valorar que el trabajo no es copiado, que pongan una pequeña prueba objetiva, 4 o 5 ítems debajo, y preguntas sobre ese trabajo muy sencillita, para ver si el alumno se defiende o no, pero si no se defiende ahí es que él lo copió. Pero bueno, ellos siguen valorando más siempre el examen. Es una deformación profesional de la propia asignatura. Luego, el tema, el día 23, hoy es día 16, y me voy a ocupar de explicar esto y de empezar, si puedo, si no tengo tiempo no pasa nada, empezamos el siguiente día. El día 23, que es el siguiente martes, tenemos ese tema que yo tengo preparado, que es la sociología y la sociedad industrial. Ahí vienen explicación y dudas sobre cuestiones del tema, el cuestionario del tema, que es bueno hacerlo, porque te vas enterando de muchas cosas. El cuestionario es, incluso yo lo ofrezco para que lo contrasten en función de lo que han hecho ustedes y se les vaya quedando las cosas. Y después hay un cuestionario que es el e-sociólogo, en el cual se trata de una prueba objetiva donde tienes que decidirte entre 4 alternativas por una correcta. Bien. El tema 9 es la actividad de los sociólogos. Se parece mucho al tema 2 de la primera parte, de que se ocupan los sociólogos y todo esto. Y es un tema bastante reducido, bastante corto. Así como este tema es sobre ya lo visto en el primer cuatrimestre, pero es un tema largo, este segundo tema es un tema más bien corto.
Bueno, a ver, lo subí. Ah, que sigue debajo, sí. El día 8 de marzo vendría el tema 10. El método científico y el surgimiento de la sociología. Y ahí a lo mejor, como vienes de psicología, puede que también hayas visto las fases del método científico. Con lo cual tenías tú mucha razón de que te convenía más hacer esta segunda parte. O sea, te veo más segura, porque ya de alguna manera te suenan las cosas. Y ahí en el método científico está desde el planteamiento de un problema que no tiene explicación aparente. El científico o el investigador se propone buscar una explicación y en esa búsqueda de una explicación plantea una hipótesis. De esa hipótesis extrae consecuencias lógicas. Las consecuencias lógicas que trae de esa hipótesis la contrasta en la experiencia y ese contraste, de acuerdo con las fórmulas matemáticas y estadísticas, pueden darle razón o quitársela. Si le dan razón, se aprueba la hipótesis, si no, se elimina y se plantea otra nueva, etc. Bueno, esta parte por ahí, un poco si lo has visto. ¿Hasta qué curso hiciste de psicología? El primero y el 14. Hombre, entonces muchas cosas de estas te pueden sonar, sí señor. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, bueno, aquí pongo relleno porque esto, mira, que es el autor que te hablaba antes, Thomas S. Kuhn, que se enfrentó virulentamente a Popper. Popper es un filósofo de la ciencia que plantea la cuestión de que la ciencia tal y como está planteada no avanza con la verificación empírica, porque siempre habrán casos que no se pueden verificar ni en el tiempo ni en el espacio. Es decir, lo que puede ocurrir aquí puede no ocurrir en los polos. Entonces lo que hace Popper es decir que antes que plantear la ciencia como el planteamiento verificacionista, lo que hay es que falsar. Si una hipótesis se deja falsar, es que es científica y hay muchas probabilidades de que la mejor manera de que avance la ciencia sea buscando todos los medios para derribar esa teoría. ¿Sabes lo que ha sido sublime en la teoría de Einstein? Pues que todavía, a pesar de que se ha dejado falsar, no ha habido nadie que la haya falsado. Es la mayor genialidad de la historia, porque pensábamos que con Newton había acabado la maravilla de la física. Pero es que con Einstein nadie ha logrado falsarle la teoría. Importantísimo eso. Por eso habla aquí de criterio de falsabilidad. Este es el criterio de Popper. ¿De acuerdo? Frente al criterio de los paradigmas científicos, que es el criterio de Kuhn. Kuhn habla de paradigmas científicos. El día 29, que es hacia finales de marzo, la siguiente semana, a ver, hemos dejado por medio la Semana Santa, entre el 15 y el 29, en efecto, tienes razón. Aparece la sociología como disciplina científica, y bueno, empiezan ya los problemas. ¿Por qué? Porque la sociología no es una ciencia natural. Entonces, las ciencias naturales tienen la virtud de que el objeto es independiente o está alejado, está fuera del sujeto.
Entonces el sujeto lo puede manipular a lo que está afuera y lo puede medir y cobrar, como hacían los conductistas. Pero, ¿qué ocurre cuando el problema es interno a nosotros mismos? Es decir, somos al mismo tiempo sujeto y objeto. Pues que empieza a inundarnos la subjetividad. Y encima está el tema de la libertad humana. Es decir, hay una enorme probabilidad de que una familia cristiana que tenga el hábito pues, de presignarse antes de la comida, puede que en un momento determinado pues al patriarca o al jefe de la casa se lo olvide y no hagan la señal de la cruz. O sea, ahí está la libertad humana, el hecho de que algo no se ajuste. Entonces, la actuación del hombre siempre, o muchas veces, es imprevisible. Bien. Después, esto es la sociología como disciplina científica, teoría e investigación empírica en sociología. Hay una serie de autores, entre ellos Bunge, no sé si te suena. Bunge es un filósofo de la ciencia argentino, de mucha categoría a nivel mundial, que plantea que todas las ciencias al menos deberían de tomar como referente, aunque no lo lleven a efecto minuciosamente, sino a grandes rasgos, deberían de tomar como referente ¿cómo se llama esto? El método hipotético de Euclides. Sin embargo, a partir de Weber y a partir de la filosofía postkantiana, pues la rigurosidad de las ciencias sociales pasó a un segundo plano. Se vio que se podía hacer ciencias sociales con otros planteamientos, como por ejemplo el interpretativo, el histórico, el crítico, el hermenéutico, que es una manera de interpretar la realidad y los rasgos culturales, porque las conductas humanas son más complejas que todo lo que pueda ofrecer un átomo o una molécula en el caso de la física y de la química. La complejidad de la simbología, de la comunicación, de muchos rasgos humanos que no encajan en las ciencias duras, sino que hay que ponerlas en las ciencias blandas. Bueno, se entiende por ciencias blandas las ciencias sociales y por ciencias duras las ciencias naturales. Bien, este tema, como es algo largo, lo dividimos en dos clases. A continuación, el problema de la causalidad, diferencia entre causalidad, causación y determinismo. El concepto de determinismo también te suena de... El conductismo es una teoría muy determinista en el sentido de que bueno, que si se presenta el estímulo, inevitablemente se dará la respuesta. Es decir, eso sería una causalidad de forma rígida. Bien. Después, el 19, la sociedad, dejamos un espacio aquí para ver la sociedad dividida. Si veo que hay alumnos que hayan cogido el trabajo, pues dejamos un hueco, que siempre es bueno. Que vemos que no, pues seguimos la explicación a un ritmo más pausado o más corto, o dividiendo los temas, lo que haga falta. Después aparece un tema interesante que es la sociología y los valores. En un principio se pensó que ciencias como la física era una ciencia libre de valores, ¿no? Hasta que se descubrió que trabajando con el átomo
podían ocurrir las consecuencias más atroces, una guerra nuclear, lo que sea. Entonces se empezó a cuestionar eso de que los valores hay que considerarlos en la ciencia, máxime en las ciencias sociales, donde nadie está libre de la subjetividad y de los planteamientos unilaterales. Un tema interesante ese, y los valores. A ver si hay algo más por arriba. Sí, después el 3. ¿Hemos pasado ya a abril o me equivoqué? Empezamos abril. Ah, entonces me equivoqué. Entonces tenía que haber puesto los temas de abajo. Ah, sí, correcto. La última semana de abril, sí. Correcto. Y ahora estaríamos en mayo. El 3 de mayo, objeto y tema de estudio de la sociología, que ya es el último tema. Después, o bien la sociedad dividida de nuevo, o bien y aquí hemos acabado los temas, fíjate. Claro. Entonces hay 3 temas de la ciencia que son mucho más complejos, que son, me parece que el 11, el 12 y el 13, que podríamos hacer un cuadro con relaciones que tengo por ahí, que dio mucho juego el año pasado. Bueno, y luego lo que pongo aquí al final es que esto representa solo una propuesta, que ustedes pueden reformularla si lo plantean, y luego una serie de consejos, como que los temas se lleven leídos previamente y con los ejercicios del cuestionario. Yo sé que no es fácil a veces esto, pero hasta donde se pueda hacer, que se haga. Porque si se habitúan a recoger lo que yo doy como válido, como respuesta, pues yo los tengo hechos ya y mejorados año tras año, pues puede ocurrir que ustedes no los trabajen. Bien. Y luego está el programa Sociólogo, que si tienes el libro, viene junto con el libro en un disquete. No sé si tú tienes el libro. No, ese no lo tengo. Entonces, no te preocupes que... ¿Está en la plataforma? no, sí, te lo puedo dejar. Vale. Lo único que el libro no, porque consulto. Es que tengo el libro, pero tengo una ordenador, pero tengo un PDF. Ah, bueno. Fenómeno. Hombre, fenómeno. Estupendo. Todo lo que se puede ahorrar mejor. Y máxime en el tiempo en que estamos. ¿De acuerdo? Después, la realizarse a nivel personalizado, y los comentarios de texto pueden acogerse a unas de estas dos temáticas, sobre la sociedad del siglo XXI que te dije antes, sobre cualquier tema de la problemática social, o bien sobre este libro, Las revoluciones científicas de Kuhn. Es un librito chiquitito. Lo puedes leer casi un fin de semana. Que dicho sea de paso, cuando entremos en el tema, me parece que es el tema 11, no me acuerdo exactamente, muchos de los elementos explicativos que damos aquí son de ese libro, o sea que coinciden con eso. Y eso es un poco las cuestiones que vamos a tratar en el curso. Ahora lo que hace falta es que también manifiestes tú preguntas que siempre se quedan por ahí, cuestiones.
más o menos lo sigues viendo. Pues ánimo y esto es el mayor hueso casi para muchos, porque les suena chino la filosofía de la ciencia, pero hemos tenido la suerte de que ya tú, pues te La única diferencia que yo tengo es que viendo lo que más o menos me pasa, la psicología tiene una ventaja, porque también es un tipo prácticamente, tendrías a 4 tipo test, por lo cual para mí es mucho más fácil cuando te aprendes algo tipo test porque no tienes que memorizar tanto. A lo mejor por eso ahora me cuesta un poco más el hecho de tener que memorizar que tener que memorizar. No, de hecho el problema de estas dos asignaturas, de que se hacen un tanto pesadas, no porque no se entienda lo que se expone, sino por el hecho de que hay demasiada información, demasiada información. Entonces lo que se debe hacer es aprender a realizar esquemas, resúmenes. Pero también un consejo que doy, tú puedes coger mis esquemas y yo los hago a mi manera y con mi bagaje. Cada uno tiene Eso es, de una manera. eso es. Que los mejores apuntes ¿cómo se llama esto? De oposiciones. Yo me he presentado una chorrada de oposiciones. Los mejores apuntes de oposiciones son los que elaboras tú, porque están hechos a tu medida y tú los desarrollas a tu forma y a tu manera. Y en eso sí prima ese consejo de que aunque yo te pueda presentar materiales que siempre ayudan, pues mira, no me había fijado en eso. Sí, sí, como yo resumen y me falta esto que pensé que no era importante. ¿No? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de algo que yo no me había parecido importante o trascendente y que una vez examinado me pareció vital, ¿no? En el esquema de la clase de hoy, a ver si lo vemos por aquí. Parece que está aquí. Vale, para abajo. Sí, aquí está. Resulta que uno de los objetivos de la revolución industrial fue la creación de fábricas, ¿no? Entendiendo que en las fábricas concentrarían a todos los trabajadores, los vigilarían, les impondrían una división social del trabajo muy minuciosa, meticulosa, de tareas muy sencillas y rutinarias hasta el punto de ser endiabladamente penosa para el que las realiza. Si tú realizas la tarea de meter 60 horquillas dentro de un tornillo continuamente, pues esa finalidad, ese objetivo de racionalidad extrema, fue al propio tiempo su mayor disparate. ¿Por qué? Porque ese lugar de concentración sirvió a su vez para que todos juntos tomaran conciencia y para que se reunieran allí y aparecieran las fuerzas sindicales que crearon la fuerza, digamos, de la reivindicación. O sea que yo no me había fijado en eso, pero tampoco lo trae el libro, pero en algún momento leyendo a Freud, pues me di cuenta de que tenía toda la razón del mundo en ese planteamiento. Y luego
Otra cuestión es que el problema del desarrollo científico ha servido para crear contradicciones. Y entre ellas está una muy importante, que es consumir más el sistema monetario, el crear más excedentes para unas nuevas inversiones, mayor enriquecimiento. Lo que ha hecho es deshumanizar a las personas. Y lo que debían ser relaciones personales, como vivieron nuestros antepasados, se convierten en relaciones anónimas, impersonales, mercantilistas, con ese fin de lucrativo. Y por si fuera poco, se ha encargado de un plumazo el propio lugar donde vivimos, que es la tierra. Es decir, nos ha servido para reflexionar de que quizás la sociedad industrializada, máximo apogeo de desarrollo, hubiese sido necesario más humildad, mayor modestia, menos desarrollo, pero más autorrealización personal, sin caer en lo que Durkheim llamaba la anomía, es decir, ante lo impersonal, pues el sujeto te puede saltar y hacer que salten por los aires todas las normas ahí de para es un sistema excesivamente normativizado, racionalizado, burocratizado, basado en el sistema dinerario, en la explotación de largas jornadas de trabajo, sin tener en cuenta, en muchos casos, como en el inicio de la revolución industrial, el empleo de mujeres y niños, aquel contexto, sin tener en cuenta las ayudas sociales. Si caías enfermo, nadie podría sacudirte de alguna manera. Se desintegró la familia como unidad de producción y consumo y se convirtió en el individuo. Desaparecen los grupos primarios, que son grupos afectivos altruistas de apoyo mutuo, como es la propia familia, el vecindario, las amistades. Se sustituyó por el anonimato, se sustituyó por el individuo egoísta. Y en ese sentido, la revolución industrial pecó de ir demasiado lejos. Entonces, lo que debió haber sido una reflexión, pues las cosas han cambiado bastante poco. Es decir, se sigue innovando y creando cosas nuevas de la noche a la mañana de una manera vertiginosa, etcétera, etcétera, etcétera. Se sigue deshumanizando el mundo, la desigualdad es cada vez mayor, etcétera, etcétera. En ese sentido, si vas a hacer sociología, sería bueno, no por lo costoso que te sea, sino por lo que vas a aprender, el libro de la sociedad dividida. ¿Tú lo tienes? Te lo puedo dejar. ¿Vale? Incluso yo tengo una fea costumbre que hago mis resúmenes y mis aportaciones en los márgenes. Verás demasiado lápiz por allí, pero bueno, eso no es menos. Cada cual tiene su manera de ver todo esto. Bueno, entonces, en principio, esto es lo que estábamos hablando antes.
la diferencia entre comunidad y asociación. Es decir, las zonas rurales se encuadrarían aquí. Los vecindarios reducidos, los pueblos pequeños. Y la asociación sería el anonimato de los grandes núcleos urbanos. Aquí hay vínculos personales, naturales y afectivos, mientras que aquí las relaciones son impersonales, instrumentales y tácticas. Esto quiere decir que te relacionas con los demás para negociar y para buscar para utilizar al otro como un medio para tus fines. Sí, no sé. No como Mi un... vecina de enfrente, que llevo 10 años viviendo enfrente y le toco cuando necesito algo. Eso es. Entonces, aquí las motivaciones morales altruistas y cooperativas propias de la familia, de un vecindario resumido, son muy fructíferas. Crean, hombre, a veces surgen también pequeños problemas, como lo dicho, pueblo pequeño, infierno grande, que se ocupan demasiado de los demás y todo eso. Pero bueno, frente a un mundo donde te puedan hacer una taza de agua si te da una fatiga, o acompañarte en el duelo de un familiar, siempre es importante que te sientas arropado. Entonces, aquí en las asociaciones, las relaciones sociales son medios para los propios fines de quien los plantea. Mientras que aquí en la comunidad la vida es orgánica. ¿Qué quiere decir la vida es orgánica? Pues que la sociedad funciona como un todo, donde las partes aportan a ese todo. Es decir, como nosotros que somos un organismo vivo, tenemos distintos aparatos y sistemas, ¿no? Sistema nervioso, el linfático, el digestivo, el sanguíneo, etcétera. Y toda la funcionalidad de los elementos contribuyen a ese todo. ¿Cuándo se inventó la democracia o cuándo existió la democracia orgánica? Pues en el pasado, incluido el franquismo. El franquismo fue una democracia orgánica, es decir, no votaban las personas, sino votaban los representantes de los sindicatos, los representantes de los trabajadores, de los empresarios, los representantes de las provincias. En aquellos momentos se llamaban las instituciones de las provincias, esto lo olvidé el nombre ahora. Las diputaciones provinciales. Que por cierto, en Canarias las diputaciones provinciales pasaron a ser cabildos. Pues eso era vida orgánica. ¿Qué aportó el liberalismo con las asociaciones? Que el voto fuera individual. ¿De acuerdo? Entonces, el voto individual hace que lo social esté menos presente. Está más presente en los intereses particulares de cada uno. Hasta tal punto que si los intereses particulares son solventes en exceso, se pueden comprar votos, o sea, se puede manipular de alguna manera. Al grupo es más difícil manipularlo porque es algo vivo, ¿no? Bien. Bien. Aquí hay dos acontecimientos que marcan el tránsito. Una cosa muy importante que quería plantear hoy. El examen lo hacen presentando 3 preguntas y las 3 preguntas son 3 epígrafes.
¿De acuerdo? Entonces tú eliges todo. ¿Qué problema se arma la gente con los epígrafes? Que no tienen el hábito de sacarle toda la tajada a la información que te adelanta el epígrafe. Y los epígrafes adelantan bastante información. Aquí tránsito implica cambio. Bueno, sociedad estamental, la vieja sociedad formada por los estamentos, es decir, la nobleza, el clero y el estado llano. Y la sociedad industrial constituida por formas sociales y económicas muy complejas, sofisticadas, donde se mueve entre dos clases sociales básicamente, que es la clase dueña de los medios de producción, que es el capitalismo, y la clase obrera. Luego, con las cuestiones como la estratificación, que verás también en otras asignaturas, pues se dieron otros elementos intermedios. Es decir, la estratificación supone que no es tan drástico dividir la sociedad entre capitalistas y obreros, sino que hay muchos matices, ¿no? Y en esos matices estaría el estatus, bien sea académico, las carreras que tienes, los sueldos, los ingresos, la cultura adquirida, la posibilidad de relacionarte con personas influyentes o no, etc. Hay una serie de elementos intermedios. ¿Vale? Bien, hay dos acontecimientos que marcaron ese cambio, que son, desde el plano económico, la revolución industrial, y desde el plano político y social, la revolución francesa. ¿De acuerdo? Bien. Solo que Inglaterra se nos adelantó en el sentido de que a finales del 18 ya se daban las condiciones para el inicio de la revolución industrial. Mientras que algo más tarde se produjo en el continente europeo. Ojo, también en distintos momentos. Por ejemplo, Francia se dio antes, ya Hegel en Alemania se consideraba un admirador de la Revolución Francesa y se quejaba de que los suyos, los alemanes, estuvieran todavía en pañales, en medio de una sociedad agraria y feudal. Bien. En medio de la revolución industrial se contribuyó al desarrollo de la sociología como ciencia. ¿Por qué? Porque en las sociedades antiguas y feudales y agrarias, digamos, existía una sociedad que los estamentos venían ya dados. Si nacía hijo de un conde, seguías heredando esa fortuna, ese título nobiliario y seguías ejerciendo ese poder sobre los subordinados que eran los que vivían en las zonas aledañas a las fincas, ¿no? Con los que compartían el trabajo bajo las condiciones que imponía la nobleza, digamos. Y lo mismo sucedía con el clero, ¿no? El clero también era un clero terrateniente y empleaba a los suyos. Entonces las cosas apenas tenían cambios. Las cosas
Si una persona que nació en el siglo XVI hubiese durado hasta el siglo XVIII en su puerta y se hubiese quedado en la puerta de la casa, siendo eso posible, se hubiera asombrado de que no se había cambiado nada. Pero bastó la revolución industrial para que aparecieran los ferrocarriles, los automóviles, la electricidad, la radio, la televisión, los ordenadores, es decir, todo se ha acumulado en poco tiempo, ¿no? Es un proceso revolucionario. Aunque ese proceso, quiere decir, la palabra proceso está bien, no es del todo o el nada, de la noche a la mañana, sino una serie de cambios que han dado con cambios económicos, cambios en las ideas. Imagínate el siglo XVIII mismo, la cantidad de enfoques de la enciclopedia francesa, de los filósofos, etcétera, etcétera. Es decir, enfoques que van desde la concepción naturalista del mundo, las creencias en la naturaleza y no en Dios. Es decir, el mundo se explica por la naturaleza, no se puede explicar por Dios. Dios es un elemento escolástico que nos deshumaniza. Todos estos planteamientos ya fueron las ideas mismas ilustradas, ya fueron un anticipo de la Revolución Francesa. Pero también en cuanto a la ciencia de Newton fue una ciencia que, digamos, reflejó lo acabada que estaba ya los aspectos matemáticos y físicos de la época y cómo esas cuestiones. ¿Ya es la hora? Sí, eso es. No, a tu minuto me falta. Pero yo que sea, por eso. La parte más, ya me quedé detrás. Sí, que con Newton la ciencia ya quedó lista, digamos. O sea que estaba tan en las manos de los ingenieros que el inglés Watt inventó la máquina de vapor y a partir de ahí la máquina empezó a sustituir ya de manera progresiva al trabajo humano, ¿no? James Watt, 1769. Vale, ¿qué te ha parecido esto de hoy? Bien. Vale, menos mal. No, sí, yo creo que es una señora ¿Qué te puede gustar? Sí, sí, de acuerdo. Pues nos dejamos ahí ya.